Cada vez más vemos jugadores que una vez llegan las vacaciones siguen trabajando. Más que un periodo transitorio, ahora se le está llamando quizá off-season. Lo mejor que puede hacer el futbolista es destinar un poco ese periodo a él como deportista y no tanto al equipo. La diferencia es que en pretemporada no estás obligado a ganar el partido del fin de semana. Al fin y al cabo, la manera de trabajar no se aleja mucho. Yo soy más partidario de entrenar la +1 y darle descanso a la -2 porque... A veces vemos jugadores profesionales que después de un partido están haciendo sprints de lado a lado del campo. Yo lo he utilizado este año mucho, pero sobre todo en las semanas que teníamos. Igual que he dicho que cuando hay un partido por la semana tú puedes entrenar, cuando hay dos no entrenas casi. ¿Por qué es importante la utilización del GPS para un equipo profesional de fútbol? Esa parte importante que hemos dicho que es el trabajo de campo, pues poderlo cuantificar y saber qué es realmente lo que está haciendo el jugador. ¿Cómo es ese proceso de recopilación de datos? Al principio se te complica. El GPS te da información de la carga externa, pero después, ¿cómo lo enlazas con la carga interna? Lo que hago es el sistema de cuadrante dinámico, ¿vale? No sé si más o menos sabéis cómo funciona, pero es... Compañeros de Why Not Project. Bienvenidos al episodio 11 de nuestro canal, el segundo de este año. Exacto, pero antes, Biel, ¿qué es Why Not Project? Why Not Project es un proyecto que trata de fomentar el conocimiento del deporte en todos sus ámbitos junto a los mejores profesionales. Y recordamos que la semana pasada vino Isa con el suelo pélvico, muy recomendable este programa. Pero hoy damos la vuelta a la tortilla porque hoy nos vamos hacia el rendimiento. ¿Quién ha venido hoy, Biel? Hoy tenemos con nosotros a preparador físico del Athletic Lleida, que estuvo aquí en la casa en INEF. Hoy tenemos a Uche Vivas. ¿Cómo estás, Uche? Muy buenas. Bien, aquí con ganas de debatir un poco sobre preparación física. Un placer tenerte aquí y preparación física, que es un tema muy interesante. Últimamente hemos tenido a personajes como Enric Onesa, de Diopos Lleida. Hemos tenido a Isaac López, que es un experto en preparación física. Y hoy vamos a por la preparación física del fútbol, que es el deporte quizá más internacionalizado a día de hoy. Y más demandado y más viral en las redes sociales. Exacto, también. Tú, Uche, antes de planificar la temporada, te sientas en tu mesa y ¿qué haces? ¿Cómo preparas la pretemporada? ¿Vas semana a semana? ¿Clasificas la temporada por distintas fases? ¿Por pretemporada, periodo competitivo, periodo transitorio? ¿Cómo lo haces? Vale, a ver, en principio, durante la temporada yo clasifico diferentes momentos. Primero empezaríamos con la pretemporada típica, después el periodo competitivo antes de Navidad. Ahí un pequeño periodo transitorio para después seguir con la parte competitiva y acabar después con el periodo transitorio de verano. Dentro de estas diferentes fases, por ejemplo, ahora en la pretemporada, una vez me siento, sí que ahí encuentro un poco una diferencia de periodización respecto durante la temporada. La temporada siempre la periodización es más a nivel de microciclo, aunque después sí que puede haber pequeños ajustes por mesociclos, pero el periodo de pretemporada, ahí sí que hay una periodización un poco. Yo, por ejemplo, utilizo la periodización en forma de U, por decirlo de alguna manera, que es, pues empiezas con una primera semana introductoria para después hacer 2 o 3, en función de las semanas que tengas de pretemporada, hacer 2 o 3 de carga y después hacer otra semana de baja carga, ¿vale? Para hacer como esa forma de U, ahí el nombre del modelo, y empezar después ya a competir en periodo de competición. Muy bien, muy interesante esta forma de U. Y yo te quería preguntar, porque claro, ahora venimos de Navidad y está claro que ahora los deberes no los podemos hacer. El periodo transitorio de Navidad ya ha pasado. Pero ¿qué hacemos después de Navidad con algún deportista que haya podido venir en baja forma o uno que esté en buena forma? ¿Cómo se hace esta vuelta a la carga? Vale, este año, por ejemplo, nosotros casi que no hay margen de pérdida de rendimiento porque tuvimos muy poco parón en este periodo transitorio de Navidad. Paramos 5 días nada más y encima con jugadores que llevamos mucha carga acumulada. Pero, por ejemplo, lo que me encontré en las primeras temporadas que estaba, que sí que eran periodos de 2-3 semanas, lo que intentábamos sobre todo era que los jugadores pues
hay como pequeños estudios que te dicen un poco, pues, en función de los días que están parados, el porcentaje de carga que tú les intentas pedir en el trabajo típico que envía el preparador físico durante el periodo de transición, más algún entrenamiento que puedas meter ahí de manera colectiva, pues en función del porcentaje de su 100% que van haciendo durante la semana con el equipo, en función de eso después te da una referencia de cuánto puedes tardar más o menos a recuperar el jugador. Es decir, por ejemplo, si paras 2 semanas y el jugador se mantiene a unos niveles de un 60% valores de competición, asumiendo que no es tan específica esa carga como cuando estás en el campo y entrenando con el equipo, pues a lo mejor tardas 1 o 2 semanas en que el jugador entonces vuelva a arrancar. Entonces yo siempre cuando he planificado estos periodos, lo que intento es que, pues con la ayuda de valores de GPS que tengo y el trabajo que les mando, pues que esas diferencias de carga entre una semana y la otra, ya sea la previa antes de irnos y la de volver, no sea mucha. Es decir, por ejemplo, antes de irnos, pues yo intento bajar un poquito la carga, intuyendo que ya tendré 2 semanas que los jugadores estarán con un nivel de carga más bajo, porque habrá el parón. Entonces, esa última semana no meto carga a full, porque si no, entonces el cambio sería radical. Intento disminuir un poco para después, pues, mandarles el trabajo que tengan que hacer, más colocar alguna sesión que podemos hacer entre medio, más el trabajo de fuerza que ahí podemos aprovechar para trabajo preventivo, refuerzos de cada jugador, etcétera. Y después la semana previa, que ahí creo que hay uno de los errores a veces que se comete, la primera semana que volvemos, ahí también la carga que meto intento que sea leve, entre comillas, o sea, no sea una carga excesiva como en pretemporada, que se hacen, pues, grandes volúmenes y tal, que ahí yo creo que a veces hay un poco el fallo de mentalidad de, hostia, volvemos de no trabajar, pues venga, empezamos, hay que trabajar durante una semana muy duro para volver a competir. Sí que hay que volver a recuperar el estado de forma, pero también se tiene que hacer con ese respeto de la progresión, porque si no, está demostrado que esas variables en cuanto a la carga de semanal, de un microciclo a otro, pues ahí puede haber un riesgo de lesión alto. Entonces, pues la manera un poco de planificarlo, como yo lo interpreto, es un poco por ahí. Vale. O sea, con criterio, no pasar de un extremo al otro, sino que haya una transición y sea de forma progresiva. Ahí está, y eso sí que es por ejemplo, normalmente en el fútbol se planifica bastante durante la semana, pero siempre, al menos yo, siempre que llega un periodo de estos, intento preverlo antes de que llegue, para, pues, lo que dices, que tanto la llegada al periodo más después la vuelta sea, pues, de una manera progresiva y que el jugador pueda responder bien a eso. Y oye, existe un famoso gráfico que relaciona la condición física del jugador en las distintas etapas de la temporada, y vemos cómo en la pretemporada se busca esa mejora de la condición física del jugador. Después, durante la temporada, debido a la gran cantidad de partidos, pues se busca ese mantenimiento de la forma, y después existe ese periodo transitorio donde se reduce esa condición física por el descanso. ¿Es realmente así? ¿Estás de acuerdo con esta idea? A nivel de estado físico del jugador y al programar, a lo mejor sí que se asocia, pues, al momento de temporada que vimos, pero en verdad creo que después no es tan acentuado la carga de la pretemporada. Creo que en las últimas temporadas en el fútbol actual ya no es como se podía ver antes, que sí que vemos pretemporadas con dobles sesiones, con un volumen excesivo de carga durante ese primer periodo, para después empezar a competir y después que el jugador, pues, vacaciones. Creo que ahora se busca más un modelo donde es lo que buscamos durante la competición, que es esa fluctuación un poco de la carga y mantener el jugador siempre en unos rangos de carga, pues, adecuados. Creo que eso se alarga también a la pretemporada y después. Cada vez más vemos jugadores que, una vez llegan las vacaciones, siguen trabajando. Reducen la carga específica porque se ponen a trabajar con preparadores físicos externos o por su cuenta, siempre teniendo en cuenta que siempre hay un periodo de 1 o 2 semanas de vacaciones cuando acaba la temporada, que también va bien para desconectar, y también hay la parte psicológica, ¿no? Pero cada vez más vemos que los jugadores no pierden esa forma, porque saben que después, si no en pretemporada, ahí
lo que decíamos antes, mucha fluctuación de la carga, podrían aparecer problemas, lesiones, etcétera. Y cuando llega la pretemporada, sí que incluso yo, y creo que a nivel general, el volumen de trabajo es mayor o puede ser mayor y puedes destinar tiempo a cosas que durante la temporada no puedes, pero no creo que sea como el gráfico de volumen, carga a tope de trabajo en la pretemporada, después competimos y después a descansar. No están así, claro, pero bueno. Porque tenemos que entender que si un jugador no ha hecho nada en pretemporada, los deberes no se van a hacer en 4 días y es mucho mejor ir pasito a pasito como una hormiguita, ¿no, Biel? Sí, sí. Y hacer trabajo, aunque sea específico, con menos carga para que después, sobre todo, no llegue esa pretemporada y este cambio brusco, que es lo que estamos hablando todo este tiempo, no haga pues una rotura muscular o que nos perdamos el inicio de la temporada. Sí, bueno, además has comentado que cada vez ese periodo transitorio se descansa menos, ¿no? Que el futbolista pues trata de mantener su condición física, sino mejorarla, o incluso trabajar en sus debilidades. Y al final, más que un periodo transitorio, ahora se le está llamando quizá off-season, sí, ¿no? Que es un tiempo que quizá el futbolista puede aprovechar para trabajar en sus debilidades. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, estoy de acuerdo. De hecho, mira, esta temporada pasada aproveché yo que, bueno, pues estuve informándome sobre el tema y creyendo que es lo mejor que puede hacer el futbolista, destinar un poco ese periodo a él como deportista y no tanto al equipo, que durante la temporada, al fin y al cabo, aunque tú estés intentando mejorar a nivel individual, también estás un poco a disposición del equipo, ¿no? Entonces, incluso yo este periodo de off-season pasado estuve ayudando a algún deportista y por eso sé que cada vez son periodos que están más planificados y que los deportistas aprovechan más para, pues eso, para mejorarse a él como deportista con sus debilidades, preparando ya lo que le va a venir, porque si no, por ejemplo, cuando empiezas la pretemporada, yo si me llegan jugadores nuevos que sé que no han hecho nada durante el verano, ¿vale? Que es normalmente cuando tenemos nosotros el parón, yo sé que voy a tener que destinar 2 semanas a que ese jugador al menos empiece a coger un ritmo para poderlo apretar. En cambio, si yo lo que intento hacer con el equipo, a los jugadores que ya sé que continúan o las incorporaciones que vamos sabiendo que van a venir durante este periodo, hablo con ellos siempre un par de semanas antes para preguntar, oye, ¿estás trabajando con un preparador físico? ¿Estás planificando esta off-season? Sí, no. Si es que no, pues yo ya intento tener algún tipo de trabajo para poderles facilitar y que yo sepa que al menos me llegan al día 1, no partiendo de 0, sino que ya podemos empezar a trabajar. Si no, a lo mejor, pues de ahí también un poco, a lo mejor que antes las pretemporadas fueran más largas, porque no tenías tan controlado o el jugador no estaba tan educado en esto y te llegaban con un nivel mucho más bajo, por lo tanto tienes que perder 1 o 2 semanas más a que el jugador empezara a rodar y a poder apretarle como se tiene que apretar. Y al final es una fórmula también de ganar tiempo. Con la pretemporada, es lo que dices, no vamos a destinar esas 2 semanas en rodar si un jugador ya viene rodado. Y en este trabajo que se hace en la off-season, claro, durante la temporada hay muchísima especificidad. Sí, lo había dicho bien. Muy bien. Porque entrenos partido constantemente, ¿no? Que es el estímulo que hay en el fútbol. Pero después en la off-season deberíamos de aprovechar para trabajar más a nivel general y no llevar tanto al futbolista al campo, o seguir con esa especificidad. Yo, por ejemplo, cuando planifiqué las off-season de los jugadores que estuve trabajando, hacía como un poco pues la progresión, ¿no? De decir, vale, pues acaba la temporada, dedico un par de semanas después de que se acabe la temporada a ese aspecto más general, ¿no? Más de, pues, en cuanto a trabajo de fuerza, pues nos podemos ir un poco a incluso a la hipertrofia o fuerza máxima, cosas que se alejen un poco más de lo que se encuentra después durante la temporada día a día. Y poco a poco, pero le iba acercando, o los deportistas que yo trabajaba, les iba acercando un poco a lo que se iban a encontrar después ya a lo real. Es decir, después tenía un periodo donde a lo mejor hacíamos algo de campo para no perder tampoco sensación con balón, pero no, la parte condicional no iba enfocada en el campo, sino que pues trabajamos a fuerza, potencia o sprints, pero de manera más analítica,
fuera del campo, pero en campo hacíamos algo de balón para tener esa sensación, y la última semana, las últimas 2 semanas, ahí sí que les metía en campo con balón, pero aparte también ya un poco la parte condicional o de fuerza más específica del fútbol, hacerla también, aparte de seguir en el gimnasio, ya en el campo. O sea, hacía un poco esa transición para que después llegaran con el equipo con buenas sensaciones. O sea, que hay un poco de mezcla, de equilibrio de todo, ¿no? En plan, empiezas primero con esa fase más genérica, ¿no? Un poco apartada también de lo que es la especificidad del deporte, pero después, poco a poco, le vas acercando a, bueno, venga, tómalo ya, y el preparador físico que le pueda dar caña. Y lo que decía antes Biel, que en la off-season también se trabaja mucho las debilidades. Claro, yo ahora, por ejemplo, para poner un caso práctico, el típico central que va muy bien a aéreo, que choca contra todo el mundo, que no le gana ni un duelo, pero claro, sube de categoría y cada vez la circulación con los pies es más importante. ¿Cómo es la línea esta tan fina entre, pues tú en off-season trabajarlo, machacar un poco de la salida de presión, la salida de balón, en este caso, pero también que no llegue quemado a la pretemporada? O sea, trabajamos las debilidades, pero sin saturarlo. Vale. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en la off-season, desde mi punto de vista como preparador físico, la puedo ver más para poder ayudar a coger debilidades más en aspectos condicionales que en técnicos tácticos, que se puede también. Pero claro, estamos hablando de fútbol, énfasis de que estamos hablando de fútbol semiprofesional, profesional, con jugadores amateurs. Entonces, claro, ahí yo creo que la parte es como, por ejemplo, es que es un central que no va muy bien al salto. Pues venga, vamos a hacer CMJs y fuerza máxima, contraste francés para que salte más. Vale, a lo mejor salta más, pero a lo mejor no gana los duelos tampoco, claro, porque no condiciona el rival, la lectura de balón. Hay un poco más de trabajo que trabajando el jugador individualmente a nivel condicional. Eso le puedes ayudar a que después sea más ganador, pero es complicado mejorarlo como tal. Entonces, yo, por ejemplo, pues veo más momento de mejorar déficits, pero a nivel condicional, es decir, jugador que me sufre de valgo de rodilla o de rotación interna, o que en el perfil fuerza-velocidad o me va muy flojo en fuerza, y ahí tenemos que darle un aumento que durante temporada a lo mejor cuesta un poco más, o jugador joven que tiene que hipertrofiar, ahí pues tienes una buena cuña para poderle meter. Ahora, en cuanto a nivel de campo, pues sí, puedes trabajar a nivel técnico, circulación de balón, salida, pero ya tanto tú como operador físico tienes que también tener las nociones, claro, como para poder decir a un jugador que a lo mejor, yo qué sé, está jugando en segunda división y tú no has pisado la segunda división nunca, tienes que saber cómo ayudarle en la salida de balón. Si no, a lo mejor te dice que me vas a contar tú, que no has empatado con nadie, ¿no? Pero aparte, sacándolo del contexto, hay cosas que son complicadas de mejorar en cuanto al aspecto técnico-táctico en estos ámbitos. Porque claro, sí, tú le puedes hacer un ejercicio de salida de balón, control pase, a perfeccionar ahí a nivel técnico, pero después la tensión que tiene el jugador cuando tiene que tomar la decisión dentro del contexto del fútbol cambia muchísimo. Entonces, yo, desde como lo entiendo yo y desde lo que yo puedo ofrecer al deportista, lo enfocaría más a mejorar debilidades condicionales con el preparador físico. Después hay deportistas que tienen su analista o su gente de confianza, que ahí a lo mejor sí que pueden aprovechar también para mejorar esos aspectos técnicos, tácticos, pero que fuera de contexto yo creo que no es imposible, pero es más complicado poderle ayudar ahí. Vale. Y dejando de lado el tema de la preparación física a nivel individual, vamos a centrarnos en la preparación física dentro de un equipo de fútbol, que es el rol que tienes tú en el Athletic Lleida. En esa pretemporada, ¿qué objetivos estableces tú en esa pretemporada a nivel general? ¿Y cómo se diferencian de los objetivos que te planteas durante la temporada en etapas competitivas? Vale. La principal diferencia es que en pretemporada no estás obligado a ganar el partido del fin de semana. Eso es la principal diferencia y la que más se nota, porque al fin y al cabo la manera de trabajar
no se aleja mucho, es lo que decíamos, no nos interesa grandes cambios durante microciclos, que es la unidad con la que nos guiamos un poco en la preparación física en el fútbol. Sí que es verdad que hay diferencias. Primero, en cuanto al volumen de partidos, de normal, pues en pretemporada acostumbramos también a tener algún partido entre semana, que bueno, en competición, depende del equipo, también. Nosotros este año, por ejemplo, nos hemos encontrado un primer periodo de competición con muchos partidos entre semana. Pero bueno, de normal, un equipo que no juegue muchas más competiciones que la liga, no lo tiene. Entonces, hay ese doble partido que en verdad lo contabilizas como una sesión de carga, y lo que diferencia un poco el nivel de carga durante competición a pretemporada es un poco el volumen, a lo mejor. O sea, sí que en cuanto a volúmenes, en pretemporada te puedes manejar a volúmenes un poco más altos de entreno, ya sea en fuerza, por ejemplo, pues en fuerza, si yo de normal durante competición hago 1 o 2 series de los circuitos preactivación o de optimización que hacemos, en pretemporada no me importa hacer 3 series, 4 series, porque al fin y al cabo el partido de fin de semana el jugador no tiene por qué jugar los 90 minutos y estar fresco, sino que ahí también hay más pacto con el staff de quién va a jugar cuántos minutos y etcétera. Entonces ahí te puedes permitir que el jugador una sesión prepartido acumule un poco más y se note un poco más cargado, porque tú después ahí ya pautas. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en cuanto a minutos de partido, pues los 2 primeros partidos de pretemporada, pues repartimos 45-45 si podemos. Entonces pues ya sabes que el jugador no se va a exponer a todas las demandas de un partido. La siguiente pues ya haces si son 2 partidos, pues unos juegan 60 y 30 minutos el otro, y los otros lo hacen al revés, y conforme te vas acercando ya a competición, ahí sí que ya los últimos partidos ya los jugadores que más o menos el míster cree que van a jugar de inicio y que por lo tanto tienen que estar mejor físicamente, pues eso sí que acostumbran a acumular ya más de 80 y ya se acercan más a lo que es la demanda real de partido. Entonces la diferencia un poco está en eso, que no tienes la presión, porque después desaparece. Eso después, si un jugador tiene que rendir y ganar el partido del fin de semana, lo tiene que ganar y tiene que jugar. Entonces ahí existe menos pacto y por lo tanto no puedes arriesgarte o es más complicado asumir riesgos en cuanto a las sensaciones con las que llega el jugador al día de partido. En cambio, en pretemporada ahí puedes jugar un poco más y meterle un poco más de carga. Y yo tengo una duda respecto al pacto porque yo soy de hockey patines, de un deporte de pista, y yo nunca lo había escuchado. Bueno, sí que lo había escuchado, pero nunca lo he aplicado, esto del pacto. Al final en hockey puedes hacer los cambios ilimitados y si uno está cansado pide el cambio, recupera y vuelve a entrar. Y no es tú hoy vas a jugar 25. No, depende del partido. ¿Cómo se hace este pacto? ¿Cómo se habla con el entrenador? ¿Y cómo es la comunicación entre el staff? A ver, depende también del staff en concreto. O sea, yo hablo desde mi experiencia con nuestro staff, que pues por suerte ya llevamos 2 temporadas trabajando juntos, entonces ya más o menos pues nos conocemos y sabemos pues por dónde van a ir las cosas. Entonces, ya te digo, de normal, el pacto que haces es más a nivel pues primeros 2 partidos, pues tú, normalmente los equipos de fútbol pues tenemos posiciones dobladas, es decir, acostumbramos a tener 2 jugadores por posición, entonces pues tú haces 2 equipos más o menos compensados, y sí que los 2 primeros días los ves más como entrenamientos, literalmente, o sea, 45-45, 2 equipos más o menos compensados y a jugar. Conforme se va acercando el periodo competitivo, ahí sí que a lo mejor pues el míster ya le interesa un poco más ver pues ciertos jugadores pues interactuando juntos, entonces pues ya ves más un equipo que a lo mejor pues es más de la confianza del entrenador, y el otro pues ya son más jugadores que aún están por ver. O sea, no es un pacto, a la hora de lo pactas, pero yo puedo dar mi voz en cuanto a, ostras, este jugador hemos acumulado tal, pues ahora a lo mejor nos interesaría que se moviera pues en este número de minutos disputados. Ahí también después pues el entrenador pues te dirá, vale, pues a mí me interesa verlo junto con pues entonces pues aquí a estos 2 o esta línea de 4 no la ponemos y la buscamos de poner en el último partido.
O sea, sería un pacto mucho más flexible que no que cuando viene de una lesión, que el fisio dice, no, este no supera los 30 minutos y eso va a misa. Es más fácil pactar en pretemporada esos minutos repartidos que durante temporada. Porque es lo que te digo, en temporada puede llegar el fisio, puede decirte que hasta que no complete los 30 minutos, pero ahí entra ya el contexto de qué jugador es, de dónde viene y la importancia que tiene el equipo. Es decir, no es lo mismo que te pase con un jugador que no es un jugador titular indiscutible que lleva 3 meses parado, o no exagero tanto, a 3 semanas parado y que ha completado una sesión de viernes y una sesión de sábado, que un jugador que ha estado parado 3 semanas también, pero que es titular indiscutible, que encima tiene 29 años, por lo tanto lleva ya mucha experiencia y se conoce muy bien a sí mismo. Tú puedes con él hablarlo de manera diferente que con una persona a lo mejor más joven, y aparte ha completado una sesión de miércoles y una de jueves, y el viernes a lo mejor las recuperado un poco porque estaba fatigado, y el sábado activado y puede competir el fin de semana. Ahí depende también de cada entrenador y de cada staff si tiene más pautado o menos ese pacto, pero ahí entramos mucho más en el contexto de lo que está pasando, que no en un pacto así ya hablado. Creo que es muy importante lo que has comentado antes, de que en pretemporada no solo le metemos más volumen por la propia lógica de la preparación física, sino también porque los jugadores tienen menos carga de minutos. O sea, creo que es muy importante esto, y después cada vez que ciertos jugadores van teniendo más minutos, ahí tenemos que controlarnos con la carga que metemos en los entrenos. Y también has comentado, no sé si es un problema, pero también podría ser un premio, que el Athletic Lleida pues ha disputado muchos dobles sesiones de partidos semanales este principio de temporada. Y queríamos saber las diferencias un poco entre el microciclo de un partido y la de 2 partidos. Primero, con un partido, ¿cuáles son los estímulos que no pueden faltar y cómo los organizas a nivel general en una semana de solo un partido? Vale, cuando estamos en microciclo de un partido, ahí puedes entrenar, porque normalmente nosotros hacemos microciclos de 5 entrenos más el partido. Entonces ahí puedes tú ponerte a dibujar un poco pues esa curva, ¿no?, de volumen e intensidad, y diferenciando un poco el tipo de carga que quieres trabajar en cada sesión, de manera pues sin tanta preocupación, ¿no? Porque pues normalmente nosotros hacemos pues en la +1, que es el día que acostumbramos a entrenar, pues ahí hacemos un poco la recuperación compensación, ¿no? Los que han jugado más y los que han jugado menos, diferenciamos un poco, no solo por nivel de minutos jugados, que ese también es otro error, sino que también pues con datos GPS pues también puedes saber un poco más. A lo mejor uno ha jugado 30 minutos pero ha tenido las mismas exigencias que un jugador que ha jugado 40 o 50. Ahí un poco pues hacemos esa individualización, después damos un día de descanso y empezamos la semana. Hacemos 2 días de carga, que sería miércoles y jueves. Por eso antes decía lo de si un jugador ha completado esos 2 entrenos, que son los 2 entrenos fuertes, no es lo mismo que se introduzca un viernes, porque entonces viernes y sábado acostumbramos a hacer pues una sesión, ahí son 2 sesiones más de ajuste, de optimización, pues si se nos ha quedado algo pendiente por hacer, pues a lo mejor el viernes, depende de qué sea, pues aún tengo una cuña para poder meterlo, si no pues es un viernes un poco de descarga y recuperación. Y entonces el sábado activamos para el domingo competir. Eso es un poco la estructura de cuando jugamos domingo, sábado y tal. Y una duda, porque hay otra gente, otros preparadores que dicen que es muy importante dejar el día después de partido de descanso, porque también afecta mucho psicológicamente, pero veo que vosotros no. Vosotros entrenáis, que aunque sea descanso, pues entrenáis. ¿Qué opinión tienes respecto a estas 2 visiones? A ver, pues no somos inflexibles, o sea, puede variar. A veces sí que hay algún día que, y ya nos ha pasado, algún día que acabas el partido y dices, mañana no se puede entrenar de ninguna manera, ya sea para bueno o para malo, A veces ya el propio jugador los piden, mañana fiesta, ¿vale? Os habéis ganado. A veces por cómo está a nivel moral también tienes que dar descanso, ¿no? O sea, no me considero inflexible, pero por ejemplo a nivel, si todo va como tiene que ir, normal, yo
soy más partidario de entrenar la +1 y darle descanso a la -2, porque es como que a la +1 ayudas a que el jugador que ha jugado mucho empiece a recuperar y hacer ya cosas para ayudar a favorecer esa recuperación, ¿no? Y la +2, que bueno, supongo que ya nos lo han explicado, que es cuando a nivel de agujetas, de carga, es pico de fatiga, ¿no? Pico de fatiga, tienes peor sensación, pues ahí que el jugador esté tranquilo en casa, desconectando, y tú ya has ayudado un poco a que tenga esa parte de recuperación. Por eso a mí me gusta más entrenar a la +1 y en la +2 darles descanso. Y después, eso pensando en los que recuperan, pero los que compensan también, por mí tiene más sentido, porque tú la +1 compensas, les metes las carreras al trabajo que tú crees que tienen que hacer, les metes ese chute para compensar lo que no han disputado el domingo, pero tienen un día de descanso para el miércoles volver a entrenar como todos. Claro, tú imagínate que no descanso el lunes, todos, los que han jugado y los que no. El martes, los que no han jugado, les meto un chute para compensar lo del domingo, y el miércoles tienen que entrenar como todos y acumular. Estos jugadores entonces acumularían martes, miércoles, jueves, que sí que no tienen la exigencia del partido, que es el mayor pico de carga que tienes durante la semana, pero a lo mejor ahí también te podrían salir problemas y sería más complicado de que el estímulo del miércoles y el jueves fuera bueno para los jugadores que no han jugado. Entonces, como norma general, nosotros la +1, pero se puede modificar. No, es muy interesante porque, a diferencia de los deportes de pista o en el hockey sobre patines, pues no se hace esta compensación, y por eso pues suelen dar el día de después de fiesta. Pero a mí pues cada vez soy más fan de compensar, porque al final es muy diferente la carga de un jugador de 50 minutos o de 45 que un jugador que viene de lesión, que ha entrado en dos rotaciones. Pues ¿qué tanto de importancia ves tú a la compensación? No, yo creo que es fundamental, porque es que el partido para nosotros es el día de mayor carga. Claro, entonces si tú no compensas con esos jugadores, tienes, pues podemos hacer 5 cambios, pues en total pueden jugar máximo 15 jugadores de campo, más el portero. Pues si tienes una plantilla de 23, pues tienes a 8 jugadores desentrenados, porque el estímulo fuerte de la semana no lo están teniendo. Entonces es importante. Y a veces yo, por ejemplo, que mis inicios y donde vengo es del fútbol amateur total, esto en mi cabeza yo no lo concebía antes de meterme en este mundo ya un poco más semiprofesional. Y yo pensaba, digo, como un jugador que no ha jugado, yo al día siguiente lo voy a hacer entrenar, que encima los compensatorios no son los mejores, no son los entrenamientos más divertidos de normal, pero bueno, y digo, ¿cómo lo voy a hacer entrenar? Digo, si lo estoy puteando, ¿no? Pero claro, después tú lo ves, lo coges con perspectiva y analizando, es que claro, es que el deportista está ahí y es un deportista, no es un hobby, sino que es su trabajo. Entonces, para tú poder competir y para el míster poder contar la semana siguiente, tienes que haber compensado y tienes que estar en un buen nivel de forma. Y si no compensaras, ahí pues tendrías un problema, porque el jugador no podía tener minutos. Y creo que hay un concepto que se llama, no sé si me equivoco, que se llama top up, que es hacer ese trabajo de ese jugador que no ha jugado o que ha tenido muy pocos minutos, pero justo después del partido. A veces vemos jugadores profesionales que después de un partido están haciendo sprints de lado a lado del campo. Sí. Yo, por ejemplo, ese concepto, no sabía que se llamaba así. Diría que se llama así. Sí, puede ser. Cuando lo estabas diciendo me ha venido como... yo lo he utilizado este año mucho, pero sobre todo en las semanas que teníamos doble partido. O sea, cuando competíamos domingo, miércoles y después domingo, vale. Ahí aprovechaba porque, claro, si tú le quieres meter el estímulo de carreras de alta intensidad, por ejemplo, y se lo metes a un día o dos antes de jugar el siguiente partido, claro, a lo mejor el jugador no te recupera para después poder competir el miércoles, ¿sabes? Entonces sí que eso lo teníamos como protocolo, que cuando jugábamos domingo y teníamos partido de Copa el miércoles, los jugadores que no habían jugado el domingo, justo al acabar, ahí compensábamos la parte más de alta intensidad, que en 10 minutos lo teníamos, calentábamos un poco y hacíamos un box to box, que se llama, que es pues de área a área, algunas carreras o con cambios de dirección, y el lunes compensábamos, pero más a nivel pues de fuerza, acciones neuromusculares, cambios de dirección, frenadas.
Entonces así es como que también repartías un poco la carga y te asegurabas que el jugador, que a lo mejor es el que tiene que competirte el miércoles, pues también tuviera su momento de recuperación para después el día de partido estar bien. Ahí es donde yo lo he utilizado más. Ahora, por ejemplo, que jugamos semana a semana, no lo estoy aplicando porque compensamos todo el lunes y ya está. Vale, o sea, en una situación ideal donde jugamos un partido cada semana, lo ideal es hacer ese trabajo el día siguiente, ¿no? Bueno, no es que sea ideal, se podría hacer a lo mejor también, acabar el partido y meterle, pero bueno, no sé si entonces el jugador tampoco te lo compraría tanto. Se puede hacer, o sea, se podría hacer, pero bueno, nosotros lo tenemos ahora sí un poco... Son dos visiones diferentes y bueno, nos has explicado muy bien cómo es el trabajo de en una semana un partido y en cambio en dos, claro, ¿dónde está el -1, el +1? ¿Cómo va eso? Cuando hay dos, cambia completamente. Igual que he dicho que cuando hay un partido por la semana tú puedes entrenar, cuando hay dos no entrenas casi. Entonces es complicado porque... claro, ahí tú tienes que, pues lo que decimos, ¿no? Lo que estamos hablando ahora, ¿vale? Juegas partido, el día siguiente unos medio compensas y otros estarán recuperando, pues claro, es que en teoría al día siguiente, que es cuando tú los tienes que activar para competir el miércoles, en teoría es el día que de normal es de las vacaciones y descansan. Sí. Entonces, claro, ahí está un poco las diferencias principales, pues son que aparecen muchos más protocolos de recuperación durante los días siguientes. Yo el trabajo de gimnasio, aparte de intentar mantener un trabajo de fuerza pues más o menos estable para los jugadores, ni que sea fuera del campo, también le meto más trabajo de rangos de movimiento, de movilidad, liberación miofascial, para facilitar esa recuperación, pero aún así a veces no te da, porque claro, es que no puedes a competir en 72 horas. Entonces ahí es complicado y acabas el partido el miércoles y vuelves a encadenar un poco lo mismo, contando que jueves les tienes que dar vacaciones, porque algún día tiene que descansar también el jugador. Entonces te vuelves a encontrar en una +2, -2, que ahí pues nosotros, por ejemplo, hacíamos bastantes tareas donde podíamos diferenciar un poco el grupo, que los que habían jugado más tienen un rol más secundario y los otros pues participan más activamente. Y después una de activación, pero bueno, es recuperas y activas. Y ahí se te complica un poco, un poco el tema. Se complica la vida. Sí, porque nos lleva a lo que he dicho antes, que ahí, aunque nosotros, por ejemplo, queríamos jugar la Copa a Federación, porque a ese nivel, esos minutos que repartes durante pretemporada, ¿no? Que te ayudan a que el jugador coja un buen ritmo, si lo hacíamos durante el primer periodo de competición, también podíamos cogerlo como para que los que no pueden jugar tanto fin de semana jueguen ese día, ¿sabes? Pero claro, si ahí ya cuando llega el miércoles, si tú ya quieres ganar, también como el fin de semana, y nosotros siempre queríamos ganar, pues ahí siempre hay alguno que va a pillar más que otro. Entonces algún jugador siempre acumula un poco más de fatiga, más minutos, y bueno, ahí es donde por ejemplo este año nosotros nos aparecieron un poco los problemas en cuanto a la gestión de carga del jugador, porque claro, son las primeras semanas donde aún no están del todo a un buen nivel competitivo y aparte pues acumulas tanto y entrenas tan poco que, bueno, es donde pueden aparecer complicaciones. Y en estas semanas que estamos comentando, donde hay dos partidos en una misma semana, ese entrenamiento en el campo, ¿qué se hace en el campo? Porque, claro, los entrenadores en el campo siempre les gusta que haya intensidad, que haya ritmo. ¿Qué tipo de trabajo se hace en el campo en esos días donde hay dos partidos en una semana? Claro, ahí está el tema que tienes que intentar convencer, eso que tú dices, el entrenador al fin y al cabo, y más, por ejemplo, en nuestro contexto, que era un equipo la mitad nuevo y el año pasado entero nuevo, claro, eso también es algo que tienes que tener en cuenta. No es lo mismo dobles sesiones con un equipo hecho, que ya saben su modelo de juego, ya saben cómo juegan, y entonces eso no hace falta a lo mejor entrenarlo tanto, porque ya tienes las ideas claras y te dedicas a competir. No es lo mismo que un equipo que esté en construcción, o sea que a nivel técnico-táctico también tenga que seguir entrenando eso. Porque claro, no puedes mejorar una estructura de 11 contra 11 si no haces un 11 contra 11. O lo tienes que hacer por partes y cuesta mucho más integrarlo. Entonces, claro, pues ahí podrían aparecer desde tareas donde hay un defensa-ataque pues con estructuras, pero pues no le das continuidad. O sea,
tienes que convencer al entrenador de que cuando hacen el ataque los atacantes, si recuperan los defensas, que no lancen un contraataque, porque entonces ahí ya empiezan a haber situaciones reales de máxima exigencia y se te puede ir. Básicamente, pues hago trabajos de evoluciones 11 contra 0. Es donde tienes que buscar pues maneras que el míster pueda meter sus conceptos y pueda entrenar a nivel técnico-táctico, y a ti a nivel condicional pues no expongas al jugador a los estímulos que no quieres, que de normal suele ser pues eso, acciones de alta velocidad, sprints con contacto directo con jugadores. Eso es un poco lo que tienes que mirar de ajustar y de intentar que con el míster poderlo coordinar bien. Y en estas semanas de los partidos, claro, no puedes meterle carga en el gimnasio, porque si no, bueno, o sea, no puedes meterle mucha carga en el gimnasio porque si no el jugador no está preparado para el partido. Pero claro, si te estás, por ejemplo, Isaac López nos comentó que si estás más de 6-7 días sin tocar hierro, sin hacer fuerza, pues bajan tus niveles de fuerza. Entonces, ¿cómo mantienes esos niveles de fuerza para esos jugadores que tienen 2 partidos en una semana? Claro, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el gimnasio ahí hay una buena cuña para en este periodo, pues poder hacer aún más gimnasio de lo que hacemos de normal, porque al fin y al cabo tú podrás, yo por ejemplo lo que hacía es el mismo circuito que les puedo hacer ahora en partidos de un partido por semana, lo único que hacía, pues a lo mejor mantenía series pero disminuía repeticiones, por ejemplo, pero intentaba que el estímulo de gimnasio ellos lo notaran como parte del entreno, incluso más que ahora. Ahora, por ejemplo, muchas veces hacemos una preactivación en el gimnasio que nos ayude y les prepare un poco para lo que es la sesión, ¿vale? O sea, le enfoca un poco la sesión previa de gimnasio a que después cuando bajen al campo ahí le metan la caña. En cambio, cuando estábamos en doble partido, aprovechaba más el gimnasio para que una parte del estímulo del entrenamiento, pues ellos no notaran que era en el gimnasio. Porque al fin y al cabo después tú las demandas que tenían en campo no eran suficientemente exigentes para prepararlos para el partido, y aparte pues bueno, lo que decimos, también pues el staff también te compra un poco más que parte del entreno pues tenga que ser en gimnasio, sea para recuperar o para compensar. El jugador también te lo compra un poco más porque, claro, el foco del jugador también, a veces eso hay que tenerlo en cuenta. El foco del jugador, cuando juegas domingo, el lunes el foco está muy lejos del partido. Hay algunos que no, hay algunos que son mega profesionales y el lunes ya están pensando en el partido siguiente. Como Alcalá, exacto. Pero hay algunos que tienes que darles esos 2 días de margen para desconectar y después volver poco a poco focalizando. El miércoles es más general, jueves ya los enfocas, viernes también, y el sábado ya estamos en el partido casi. Pero claro, entonces pues eso, el foco, como que cuando se acerca al partido ellos lo tienen más puesto. Cuando competíamos domingo, miércoles, domingo, pues el foco lo tienen casi todo el rato en la competición. Entonces, lo que tú les digas también es mucho más fácil captarlos, ¿no? Y vale, que te cumplan en esas partes de gimnasio o de circuitos de recuperación, tratamientos con los fisios. Ahí están ellos también incluso más atentos a eso. Y eso que has comentado antes coincides a la perfección con Enric Conesa, que lo entrevistamos en el episodio 8, que él nos comentó que siempre prevalece la disposición del jugador en el campo, o en el caso de baloncesto en la pista. Entonces, tú mismo has comentado que en microciclos, donde jugamos solo un día a la semana, como le vamos a meter mucha caña en el campo, quizá el trabajo de gimnasio tiene que ser una activación y algo que no comprometa el rendimiento del jugador en el campo. En cambio, semanas donde hay 2 partidos, donde el trabajo en campo no va a ser tan elevado, pues ahí sí que pues podemos meterle más trabajo de gimnasio. O sea, ahí he encontrado esta sinergia. Y Biel, yo iba a contar que parece contradictorio, que si tú te lo miras desde otros ojos, parece que tú cuando tengas solo un partido tienes que hacer más gimnasio y meterle más caña, que no al revés. Por lo tanto, muy buena información y qué gusto estar con profesionales.
joder, aprendes un montón y además mola porque a la que hablas con preparadores físicos o con gente del mismo ámbito, ahí empiezas a ver cosas, pues sinergias o cosas con las que quizá no están de acuerdo y ahí pues mola mucho más el tema. Exacto, y para que te puedan seguir, oye, dinos dónde te pueden encontrar en las redes sociales. A ver, pues en Instagram es Gubi de Guas Vives, que son los apellidos, pero bueno, tampoco no estoy hiper desarrollado en las redes sociales. Es mi red personal, que sí que publico muchas cosas de fútbol y de los entrenamientos que hacemos y del equipo, porque al fin y al cabo es un poco mi día a día, pero no es que suba contenido específico de mi ámbito profesional, pero bueno, ahí sí que estoy un poco... Nosotros en cambio, Biel, sí que estamos a tope con el contenido y recordaros activar la campanita para no perderos ningún programa y seguirnos en todas nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, etcétera. Y bueno, vamos a pasar al último tema, un tema que nos interesa mucho y un tema que es novedad en Why Not Project. Biel, ¿qué tenemos que preguntarle? Vamos a hablar sobre los GPS, que es un tema muy interesante. El mundo de los GPS creo que lo introdució Edu Pons, que es ex preparador físico del Barça. Creo que lo introdució él y nada, es un tema muy interesante. Y la primera pregunta que queríamos hacerte, Oye, es ¿por qué es importante la utilización del GPS para un equipo profesional de fútbol o semiprofesional? A ver, al fin y al cabo, cuando tú empiezas a utilizar la tecnología GPS, es la manera más objetiva que tienes de esa parte importante que hemos dicho, que es el trabajo de campo, pues poderlo cuantificar y saber qué es realmente lo que está haciendo el jugador, ¿no? Entonces, siempre hablamos, ¿no? La carga externa, la carga interna, que es como la importancia que tiene en el entrenamiento, ¿no? Pues ir ahí ajustando esos dos tipos de carga. Para que la audiencia lo entienda, ¿qué diferencias hay entre la carga externa y la interna? Nada, en un momento. La carga externa es un poco lo que depende de cosas externas al deportista, pues ya sea pues minutos de exposición, a repeticiones que realiza, el peso que tú le metas al cuerpo, a distancias recorridas. Y en cambio la carga interna es lo que nota el jugador de manera intrínseca, hacia adentro, es decir, pues la sensación de pulmonar cuando estás corriendo, a las pulsaciones, a el nivel de lactato que tienes en sangre, un poco la sensación que, o incluso a nivel mental, lo que pueda percibir el jugador. Ahí es un poco pues lo que afecta al jugador, es lo interno, y lo que tú le puedes ofrecer que haga, eso sería la carga externa, para que nos entendamos. Entonces, los GPS lo que hacen cuando aparecen es pues que tú, esa carga que hace el jugador en campo, que claro, tú en gimnasio puedes contar repeticiones y series y el peso que utiliza, pero en campo es más complicado. Entonces, pues el GPS lo que te da un poco es esa información, qué carga externa está sufriendo o qué aproximación de carga externa, porque te da información el GPS, pero tampoco hay cosas que también se pueden escapar y que el dato no siempre es 100% fiable, hay que contextualizarlo mucho y ser consciente de los errores que puede tener, pero bueno, te da un poco esa idea de lo que está haciendo el jugador, lo que tú le estás dando al jugador, y después ahí lo que reciba él, eso ya el GPS no te lo da. ¿Y qué variables de GPS consideras prioritarias para controlar la carga externa en tu equipo y en competición? Porque entiendo que el GPS te puede dar muchas variables, porque es una herramienta muy sofisticada, pero ¿cuáles son las que tú verdaderamente utilizas? A ver, las que yo le doy un poco más de importancia o que más me centro a analizar al día a día son a las tradicionales, ¿vale? Las que son pues distancias recorridas, kilómetros o metros recorridos, después umbrales de velocidad a alta intensidad, por ejemplo yo hago el high speed running, que es alta intensidad, que yo lo pongo en umbral, si hablamos de valores absolutos, que es diferente de los relativos. Claro. En absolutos yo utilizo high speed running de 19,8 a 25,2 y a partir de 25,2 ahí ya lo considero sprint. Entonces high speed running, sprint, distancia total, y después ya nos iríamos. También a veces pues me fijo en la velocidad máxima, ¿vale? O sea, lo que coge el jugador de máximo, y aceleraciones de máxima intensidad y desaceleraciones de máxima intensidad. Estas dos últimas en número, es decir, pues cuántas veces acelera
por encima de 3 metros por segundo. Que por ejemplo aquí hay uno de los fallos que decía antes, que aquí en esta variable ya sobreestimamos y infravaloramos datos. Pero bueno, pero para tener referencias, las que cojo siempre son esas: distancia total, high speed running, sprint, número de aceleraciones, número de desaceleraciones. Y después hay algunas complejas que las utilizo para tener un poco, al fin y al cabo, por mucho que tienes GPS, si estás tú solo, como es mi caso, tienes que optimizar el tiempo también y tomar rápido las decisiones y analizar rápido, y no te puedes estar un día, porque puedes entrenar. Entonces, pues hay algunas complejas que las utilizo, por ejemplo, el HMLD, que es el High Metabolic Low Distance. Esa, por ejemplo, la utilizo para ver un poco la carga general o total que puede sufrir el jugador en sesión, y si ya esa, pues yo tengo un gráfico con esa, y si yo veo algo raro, pues después me voy a mirar un poco a las tradicionales, pues cuál es la que me está dando esos valores, ya sean bajos, ya sean altos. O sea, hay otras variables más complejas que te ayudan también a tener visiones más generales, pero se cogen de normal las tradicionales, una, porque hay más estudios que te las validan y te dan valores de referencia, y dos, porque al planificar es más fácil. Es decir, si yo te digo que me montes una tarea para que un jugador corra 100 metros, me puedes hacer una tarea para que un jugador corra 100 metros. Si te digo que me hagas una tarea para que un jugador acumule a 80 vatios por kilogramo de HMLD, pues no sabrás qué tarea es esa. No. Entonces, pues también se cogen un poco las tradicionales, ¿no? Porque a la hora de planificar es también más sencillo poder ajustar pues los espacios de juego, las distancias. Claro, etcétera. Y para alguien que no sepa, o sea, nuevo en los GPS, claro, entendemos que del GPS después todos esos datos los pones en el Excel, te hace gráficos. ¿Cómo es ese proceso de recopilación de datos? Ese es un proceso que, si te pasa como a mí, que al principio cuando me dieron los GPS no los había tocado en mi vida, al principio se te complica, porque, bueno, sí, el GPS te explica, te dan los GPS y te dicen, vale, los GPS se descargan de esta manera, y te da los datos en Excel o en CSV. Y ya está. Tú o te los descargas y desde la plataforma de los GPS, que cada marca pues la tendrá más desarrollada o menos, tú ahí también puedes jugar. Pero a mí, de normal, las plataformas, para lo que es el análisis del día a día, se me quedan un poco cortas. Entonces, claro, yo sacaba el Excel, pero fui al principio, sí, intentaba eso. Con el Excel, pues con la que había aprendido aquí en INEF o cosas que buscas por internet y tal, pues intentaba hacerme mis gráficos y tal. Pero al fin y al cabo Excel es una herramienta más de almacenamiento de datos que no de visualización de datos. Exacto. Entonces, claro, pues ahí se me complicaba. Y tenías que tirarte horas ahí, Excel, formato condicional, márcame un rojo, márcame un amarillo, no sé qué tal. Y aquí es donde yo el año pasado decidí un poco invertir pues en mi profesión, y hice como una mentoría, como de hecho se dice la mentoría, ¿no? Es que hay dos preparadores físicos ya que trabajan en clubes profesionales que hacen un poco de mentor, y pues es como un máster, ¿no?, de GPS en el rendimiento de fútbol. O sea, era como el curso para especializarme en eso, literal. Entonces ahí aprendí pues que hay plataformas como por ejemplo pues Power BI, como Tableau, que esas sí que son de visualización de datos. Y entonces pues lo que dices tú, y ahora mi proceso a día de hoy, al principio era con un Excel como un loco, poniendo formatos condicionales y haciendo visualizaciones de la manera que podía, y ahora es pues yo descargo los datos de GPS, me los pongo en mi plataforma de nuestra marca. Después yo me descargo los Excels desde aquí, y con ese Excel yo hago una base de datos. Yo tengo un Excel que es base de datos Leti Lleida, y yo ahí le voy metiendo todas las sesiones que vamos haciendo de GPS, más otras cosas que yo puedo cuantificar durante la semana. Y ese base de datos yo la vinculo a una de estas plataformas de visualización de datos. Yo, por ejemplo, utilizo el Tableau. Yo lo vinculo ahí, y a partir de ahí empiezo a jugar, empiezo a crear mis visualizaciones, y de esa manera yo invierto pues en 1 hora y media, 2 horas que le invierta al día, puedo tener un análisis más o menos completo de lo que ha sido la sesión. Después, a partir de aquí ya puedes hacer, por la cantidad de datos que te dan los GPS y la cantidad de visualizaciones que puedes hacer, ya puedes ir jugando y hacer más cosas, ¿no? Que también es lo que intento cuando tengo pequeños parones, que me lo permite.
pero un poco el procedimiento es ese, a descargar y después visualizar. O sea, este año esto tienes mucho más automatizado, ¿no? Sí, el año pasado fue un año un poco de ajetreo, de formación, de probar cosas, de invertirle mucho tiempo, mucho. El año pasado invertí mucho tiempo. Este año le invierto tiempo, el tiempo que invierto al menos sé que es eficaz y que me sirve, y después sí que siempre intento pues mantener pequeños pues ya sea tardes o momentos a pues seguir, porque es que si te pones a inventar o a intentar indagar y contextualizar mucho el dato, ahí te puedes pasar mucho tiempo, que a veces no significa que te dé más resultado y a veces es peor o se te complica más, porque cuanto más analizas, más dudas, y entonces ahí aparece un poco de discrepancias, pero parálisis por análisis, se llama. Sí, a veces sí, la verdad, porque te das cuenta que analizas cosas o hasta un momento estás analizando una cosa con mucha confianza, de repente encuentras otra y dices, ostras, sí es muy diferente de lo que estaba analizando hasta ahora, ¿sabes? Y es casi el mismo dato, pero contextualizándolo de una manera o de la otra, te cambia el mundo. Claro, porque has hablado de las variables, las básicas, las clásicas, y porque teníamos una pregunta si son diferentes las variables a analizar en un partido que en un entreno, que tú nos has dicho que tú sueles analizar las clásicas siempre, o sea, entendemos que sí. Y ahora la otra pregunta que te queríamos hacer es si depende de la posición, analizas más unas variables que otras. No, o sea, yo analizo las mismas para todos los jugadores, y las analizo igual en partido que en entrenamiento. De hecho, o sea, yo con lo que decía antes, por ejemplo, de contextualizar el dato, yo el partido es mi referencia. O sea, los valores que los jugadores, cada uno en su posición, tienen que hacer en partido es lo que a mí después me guía en el entrenamiento de cómo yo planificar la carga y qué variables tienen que tengo que estimular más en un jugador en función de lo que tenga que hacer el partido. Aquí es un poco lo que decía antes, de que depende de cómo analices eso. Ahí a veces puedes estar entrenando y decir me estoy pasando, o depende de cómo lo analices, a veces dices me estoy quedando corto y con el mismo entreno. O sea, por eso digo, pero si yo las cojo las dos y a todos les cojo por igual, lo que después cada uno necesitará más de una o de otra. Claro. Y antes Uche has comentado, has mencionado los datos absolutos y los datos relativos en relación a la intensidad. Claro, nosotros nos hemos fijado que en muchos estudios se utilizan los valores absolutos. Por ejemplo, en la exploración longitudinal que hizo Edward Pons, que bueno, no sé si lo conoces, hizo un estudio en el que analizaba pues, la evolución de las demandas físicas durante 4 temporadas en la liga, y creo que también en segunda división, y se vio que durante estos años se habían aumentado las demandas físicas y cada vez pues se evolucionaba hacia unas demandas físicas más intensidad, más distancias y recorridas a más alta intensidad. Entonces él, para clasificar las intensidades lo hacía por valores absolutos, es decir, creo que era menos de 21 km por hora era una intensidad moderada, entre 21 y 24 era alta intensidad, y más de 24 era intensidad máxima. Pero claro, quizá 24 km por hora para un Mbappé es una intensidad alta, y para un Gerard Martín es una intensidad máxima. O sea, claro, aquí hay... Claro, ¿qué es mejor, los valores absolutos o los relativos? A mí, viendo esta perspectiva, me resulta más evidente los relativos. Claro, o sea, es lo que decíamos antes, ¿no? Seguramente Edu pues utilizó las absolutas porque es donde puedes encontrar más estudio, y que ahí, claro, si yo soy preparador físico de primera división y pongo a disposición mis valores de GPS, claro, si tú lo pones en absolutos, todos vamos a menos a contabilizar lo mismo. No estás individualizando, entonces claro, es más fácil de poder también intercambiar datos, pero por lo que es el trabajo del día a día, eso es una cosa de un trabajo de análisis, ¿no? A lo mejor sí que ahí las absolutas pues son más interesantes, por eso, porque hablamos el mismo idioma, ponemos el mismo umbral,
Pero para el trabajo del día a día, yo las que me gusta utilizar son las individuales, porque yo pongo, por ejemplo, pues que para mí el sprint de un jugador es cuando pasa de su 85% de la velocidad máxima, que esa también es otra. Tú tienes que saber esa velocidad máxima, claro. y no siempre es la misma, es cambiante. Que ahí es donde aparece un poco el tema. Si yo cojo el perfil máximo del jugador, me dice que su máxima en temporada a lo mejor es de 32 km por hora. Pero a lo mejor esos 32 km por hora te aparecieron a principio de temporada y lleva 3 meses que no ha pasado del 30. Entonces eso tienes que ir ajustando, que ahí es ahí el perfil dinámico. Ahí es un poco el tener el contexto, el dato que tienes de referencia es cambiante también. Entonces, bueno, ahí es donde que digo que se te puede complicar, ¿no? Porque vas a individualizar tanto que es que no acabarías. Pero bueno, sí. En términos generales, yo pongo pues 85%, por encima del 85%, pues lo considero sprint. Y por encima del 65%, del 70%, pues lo puedes considerar el high speed running. Entonces, claro, yo sé que para mí, yo tengo jugadores que para ellos llegar a los 28 km por hora no les supone una fuerza máxima. O sea, es una alta intensidad, pero que lo soportan bien y acumulan muchos metros a sprint. O sea, yo miro y si yo comparo a los metros a sprint que acumulan en maneras absolutas, en medidas absolutas de más de 25,2, acumulan un montón durante un partido. Pero a lo mejor si es en su individual, pues acumulan pues 100 metros, ¿sabes? Entonces, claro, un jugador a lo mejor llega a 28 de manera muy fácil y no le supone un gran estímulo. En cambio, tengo jugadores que un 28 están en su sprint máximo de toda la temporada. Entonces, claro, eso es algo que tienes que tener en cuenta, porque si no, tú analizarías los datos y dirías, venga, distancia sprint, yo planteo que quiero hacer pues 200 metros o un 20% de lo que hacemos en partido, y ves a los jugadores y dices, ostras, está acumulado 300 metros, que es un 40 lo que hace en partido, y este me ha acumulado solo 10. Este tiene que entrenar más. Claro, pues que a lo mejor lo puteas, porque ese es que no llega a ese umbral. O sea, para él ese umbral no es el correcto. Entonces, claro, para el día a día a mí me gustan más individuales, porque es eso, tú pues, vas más a lo que necesita el jugador. Ahora, para, por ejemplo, pues el estudio de Edu y lo que es más literatura y a la hora de compartir, pues a lo mejor ahí sí que, pues al menos para tener referencias, los absolutos, te puedes dar más ayuda. Y claro, a nivel de gestión de cargas, el GPS te da información de la carga externa, pero después, ¿cómo lo enlazas con la carga interna? Porque claro, quizá, y aquí ya entran la percepción subjetiva del esfuerzo de cada uno, el RPE. Claro, ¿cómo lo conectas? Porque, por ejemplo, hay un jugador que está muy bien físicamente, que la carga externa es una locura lo que ha hecho, y después el RP pues tampoco es muy elevado. Y quizá después hay otro jugador que ha recorrido pocos metros, pero está bastante cansado y su RP es muy grande. ¿Cómo conectas esos valores del GPS con el wellness o con lo que sea? Vale, yo te cuento cómo lo hago yo, que es mejorable seguramente, y depende de cosas también, depende de que el jugador te conteste bien, que yo eso a veces tengo que estar ahí encima, porque claro, si no te contestan bien o no los tienes bien enfocados en lo que tienen que contestar, ahí se te puede ir, porque claro, al fin y al cabo RP y wellness es subjetivo. También puede ser interesante mezclar también alguna objetiva, como por ejemplo pues el CMJ, en plan, para tener en cuenta pues eso. Estoy ahí un poco pendiente para también introducirlo. Pero bueno, de momento ahora lo que hago es, cuando tengo los datos GPS y los jugadores me contestan siempre wellness y RPE, wellness antes de entrenar y RPE después, lo que hago es el sistema de cuadrante dinámico, ¿vale? No sé si más o menos sabéis cómo funciona, pero yo cojo un doble eje y en un eje le pongo carga externa, por ejemplo, HMLD, o hacemos más fácil, distancia recorrida, lo que ha corrido el jugador, ¿vale? Abajo ha corrido muy poco, arriba ha corrido mucho. Y en el eje de la X, pues le pongo una de las dos, el wellness o el RPE. RPE después de la sesión, venga. Después de la sesión, RPE bajo, es decir, buena sensación del entreno, está cerca del eje. RPE alto, pues se ve aquí. Entonces, y lo que hago yo es
marco como una línea de promedia del equipo. Entonces se me hacen como 4 cuadrados, ¿sí? Más o menos. Entonces, pues claro, pues yo tengo estipulado que jugador en este cuadrado de aquí, que es carga alta, pero RP alto, pues es normal, o sea, ha hecho mucho, está cansado, pues vamos a ayudarle a recuperar un poco. Mañana a lo mejor a este jugador pues no le apretemos mucho y si hay comodín, pues alguna tarea pues va de comodín o bueno, o también a ver cómo contesta mañana. A lo mejor mañana, hoy ha tenido fatiga, pero mañana se levanta súper bien y se adapta. En cambio, pues jugador que ha hecho mucho y contesta un RP muy bajo, está aquí, pues está adaptado a seguir, ¿no? Hay que seguir entrenando, no pasa nada, pero bueno, pues también tengamos en cuenta que ha hecho mucho. A lo mejor a veces contestan un wellness o un RP bajo porque quieren jugar el fin de semana. Ahí también hay que tenerlo en cuenta. Y pues si es carga baja, RP bajo, pues hay que aumentar la carga porque ha entrenado poco y la sensación es buena porque ha entrenado poco. Y ahí está un poco el que enciende un poco la alarma, que es carga baja, RP alto. Ahí pasa algo. Ese jugador vamos a tener que mirarlo un poco porque o está contestando mal o está jodido. Entonces ahí, bueno, yo con cuando descubrí un poco ese sistema, me ayuda bastante a tomar decisiones previas y post-entreno de cómo están los jugadores, vinculando un poco la carga externa y carga interna, subjetiva. Y muy interesante para todo el global del grupo también saber si jugadores se van mucho de la línea, a lo mejor están más sobreestimulados y unos más, que también lo que hablábamos de los compensatorios. Yo lo he encontrado muy interesante y muy aplicable para muchos equipos. Sí, y sobre todo una herramienta muy buena para el preparador, porque para sintetizar todos los datos y ver, vale, este deportista está aquí, este está ahí, es una herramienta que te facilita mucho la vida, creo. Y claro, todo esto ¿lo tienes en la herramienta que has comentado antes de Tableau o cómo? Sí. O sea, yo, por ejemplo, en la base de datos que te he dicho antes, pues yo tengo una hoja son para los datos de GPS, y ahí lo meto. Tengo otra hoja que es para los wellness. Y cuando ellos me contestan, que yo les mando un forms por la mañana, yo lo tengo enlazado a un Excel de estos del Drive, pues yo se lo copio, me lo paso a mi base de datos y así después yo puedo jugar a intercalar un poco el RP, lo introduzco directamente en la aplicación de GPS, pues ya me da la opción de poder introducir el RP. Yo se lo paso, ellos me contestan, cuando ya lo tengo, pues se lo puntúo y me descargo ya el Excel del GPS que ya me da el RP. Entonces yo a partir de ahí, de esa base de datos de Excel, es donde después lo vinculo y empiezo pues a jugar y a generar informes. Muy interesante, y qué lástima que se nos está acabando el tiempo, Biel, pero podríamos hacer un Why Not podcast de la informática en la preparación física, porque la verdad es que nos parece súper interesante, y con todo esto también de la inteligencia artificial y todo, pues que el mundo está avanzando a la automatización, todo esto pues vinculado al deporte es muy interesante. Biel, no sé si tienes alguna pregunta más. Sí, no, vamos a por alguna pregunta off topic, así vale, para terminar, hacemos si alguna de cada uno. pregunta off topic y ya pasaremos hacia el Why Not Test. Vale, a ver, vamos a por la individualización, ¿vale? Porque claro, antes has comentado que una de las métricas que analizas es la velocidad máxima mediante los GPS. Claro, ahí sí, o sea, tú eres preparador físico del colectivo. Claro, imagínate que ahí te encuentras un jugador que tiene un gran déficit en cuanto a velocidad máxima y tiene que reforzarlo. Ahí lo ideal, la situación ideal sería encarar su trabajo para mejorar esa velocidad máxima, ¿no? Pero claro, tú como preparador físico del equipo en general, es que tendrías muchísima faena para tener en cuenta todos los detalles de cada uno, porque todos tienen sus déficits. ¿Cómo es esa compaginación entre ese trabajo colectivo y ese trabajo individual? Por ejemplo, en este ejemplo de un jugador que tiene un gran déficit de velocidad máxima, ¿tú adaptas el entrenamiento para que ese jugador mejore esa velocidad, o no eres tan específico y te centras en lo esencial? A ver, yo de normal, ya ese jugador pues tiene un déficit de velocidad, entonces primero pues en qué posición juega. Si es una posición que vamos a necesitar esa velocidad máxima, de normal nosotros en nuestro sistema de trabajo y durante las tareas de entrenamiento ya es bastante específico para la posición. Por ejemplo, nosotros el año pasado jugamos con la línea de defensa muy adelantada, pues los centrales
durante los entrenamientos recorrían velocidades a alta intensidad por un tubo, cuando de normal a veces el central no es lo que tú piensas que es de los jugadores que más velocidades cogen, ¿no? Entonces, pues ya en lo que es el entrenamiento colectivo, ahí ya solemos especificar, o sea, meter bastante especificidad en la posición del jugador. Entonces ahí ya ayudarías y favoreces a que el jugador esa capacidad la vaya desarrollando de manera específica. Aparte, si después tú ves que, como comentas, tiene un déficit muy alto para lo que le va a demandar el míster en esa posición, sí que pues le puedes meter cuñas, ya sea con trabajo de gimnasio o trabajo extra en el campo. Es decir, yo algún entrenamiento me he quedado después de entrenar con algún jugador para hacer alguna carrera o para acabar de meter ese estímulo que es el que va a ayudar al jugador a desarrollar ese déficit que tiene para su posición. Pero claro, teniendo en cuenta la posición que tiene que ocupar, la necesidad que va a tener y todo. O sea que hay espacio para hacerlo, ya sea, ya te digo, de manera individual, colectiva, dentro del gimnasio o fuera. O sea, eso es totalmente válido y se puede hacer sin problema. Incluso yo que estoy solo, eso es algo que a veces incluso el jugador te lo pide. Te viene, vale. ¿sabes? Yo me noto o me quiero notar más a que se me suben los gemelos a final de partido, no sé qué podemos hacer, ¿sabes? Incluso cuando te vienen ellos así, mejor porque claro, ya es motivación suya, no solo tú que les dices, oye, que aquí hay que ir a hacer algo, ¿sabes? O sea, que sí. Muy bien, pues buena pregunta off topic para acabar. Y bien, vamos a pasar el Why Not Test, que te lo vamos a explicar. Son 10 preguntas a máxima velocidad, la cual tienes que responder lo más rápido posible, y son preguntas cortas, que vas a tener que escoger entre dos opciones, decir una palabra, hacer una definición rápida. No sé si has visto alguno. Sí, me he visto. ¿Has visto alguno? He visto bueno, alguno, sí. Está bien que vengas preparado. Y bueno, Biel te va a dictar las preguntas, que es experto en este tipo de test, y vamos a cronometrar el tiempo porque tenemos un ranking, bien. El primero es Juanma González, que llevamos tiempo diciendo que Juanma es el primero. De momento nadie lo supera. A ver si hoy en el episodio 11 pues puede poner las cosas difíciles. También hay el anti-ranking, bien. El anti-ranking es Enric Conesa, que lo hizo con 50 y pico segundos, casi un minuto. Pero las respuestas más completas son de Enric Conesa. A ver, sí, también. Yo medito mucho las respuestas, me cuesta, o sea, no soy de soltar la primera, pero... Ya, bueno, pues es un test de respuesta rápido, pensar rápido y decir... O sea, pero lo importante es el contenido. Sí. Ok. Vale, ¿estás preparado? Oye. Más o menos, sí. 3, 2, 1, comida favorita. Canelones. Entrenar a Athletic Lleida es... Genial. Trabajar por la mañana o por la tarde. Mañana. El error más común en la preparación física es... hacer poco. Un recovery infravalorado es... dormir. Deportista que más te ha sorprendido físicamente. Roger Alcalá. ¿Qué importa más, GPS o percepción del jugador? Percepción del jugador. Un sueño. Ser preparador físico del Español. Un referente. Marcos Chena. ¿Qué harías con todo el dinero del mundo? Vivir tranquilo. Muy bien. Me han encantado las respuestas, ¿eh? ¿Cómo cuál? Como ser preparador físico del Español. A ver, es el club que iba a ver de pequeño, entonces bueno, así es el primero que me ha salido. No, muy bien. Estamos hablando con Rubén Cabanillas a ver si encontramos algún espacio, pero él estuvo en el Español como preparador. Sí, exacto. 37,36 segundos. No es una mala marca, sobre todo por las respuestas. Veo que la de Canelones la tenías niquelada. Era la que tenía, que sabía que ibais a hacer. La clara. Preparada. La comida improvisaba un poco. Y creo que hemos coincidido en alguna respuesta, como el recovery infravalorado es dormir. Sí. Que muchas veces nos centramos en que si bañera de hielo, foam roller, pero nutrición y sueño, las bases de la recuperación. Y nada, pasamos a la reflexión final. Que, bueno, vas a cerrar tú el episodio mirando a esa cámara con toda la tranquilidad del mundo. Vale. Y nada, queríamos que le dieras un consejo a ese joven preparador físico, entrenador o redactador que sueña con vivir momentos como el que estás viviendo este año en una categoría semiprofesional de fútbol o incluso profesional. Sigue todo tuyo para la audiencia. Vale, bueno, yo el consejo que doy es que
antes de todo eso, que se pongan al frente de grupos, que sean gestores de grupo, de poder convencer al deportista, que eso yo creo que es lo más importante y lo que es más difícil de aprender, porque después, al fin y al cabo, todo lo que es tecnología, maneras de hacer, pues tú vas viendo y vas cogiendo experiencia, pero lo que eres tú como persona y lo que reflejas, creo que es mucho más importante. Entonces, pues empezar a coger experiencia en eso, en meterse delante de grupos, en trabajar, en hacer trabajar a los demás, y después ya a darle caña a todo lo que se os ponga por delante en cuanto a tecnología, a oportunidades y trabajos.